En el vídeo anterior vimos cómo el principio divino explica la simbología de la Biblia en cuanto a la caída. En este veremos qué consecuencias tuvo esta y por qué Dios no intervino. Evidentemente, la caída no entraba dentro del plan de Dios, que construyó el mundo en base a las leyes del principio. El hombre estaba diseñado para seguir estas leyes, por lo que esto no fue lo que propició la caída. Por ejemplo, un tren nunca descarrilará por sí solo. Necesita elementos externos tales como un exceso de velocidad, fuertes lluvias, viento, etc. para que se produzca el accidente. Si las vías están bien diseñadas y el tren va a la velocidad adecuada, el accidente nunca tendrá lugar. En el capítulo 2 del principio divino se explica que la fuerza del amor es más fuerte que la fuerza de las leyes del principio, ya que esta es la que da origen a todo. Pongamos un ejemplo. La fuerza del amor es el senderista, y la fuerza de las leyes del principio el camino que le guían hasta la montaña. Si no existieran esas leyes, el caminante aún así puede llegar a la montaña. Siguiendo el ejemplo de Jesús, este educó a sus discípulos en la verdad, el principio, y su motivación fue el amor. Por lo tanto, la fuerza del amor tampoco fue lo que propició la caída. El principio divino explica en este capítulo que el motivo de la caída es que el bien y el mal pueden ser fruto de una misma acción con un propósito y un enfoque diferente. Pongamos un ejemplo. Yo cuando voy a talar un árbol para calentar mi casa. No es lo mismo ese propósito que el propósito de talarlo para que mi vecino se quede helado y yo pueda ocupar su casa. Es un ejemplo muy tonto, pero la acción es la misma, talar el árbol. El propósito es opuesto. De una misma acción se derivan el bien y el mal. ¿Cómo es posible que Lucifer sintiera envidia? Él era un ser sabio, que pudo sentir la envidia como posible consecuencia de un mal enfoque del amor de Dios, el cual seguía recibiendo. Siempre que hay una luz, puede aparecer una sombra. El principio divino explica que hay 4 puntos sucesivos en la caída. El primero de ellos fue no tomar el punto de vista de Dios. Lucifer, como estamos diciendo ahora mismo, no entendió el amor de Dios, el cual seguía recibiendo. El segundo punto fue abandonar su propia posición. El arcángel estaba destinado a servir a los seres humanos. Sin embargo, él tentó a Eva, colocándose en una posición de igual a igual. Esto llevó al tercer punto, invertir el orden del principio. Lucifer quiso gozar de una posición en la sociedad humana similar a la que ya tenía en el mundo angélico, de jefe o capitán. El último punto, el cuarto, fue multiplicar el acto malo. Eva, en vez de arrepentirse, sintió miedo y tentó a Adán, el cual no se mantuvo firme, por lo que el acto malo se expandió y se multiplicó. Hemos de entender que el mandamiento solo tenía lugar cuando Adán y Eva eran inmaduros. En el momento de haber llegado a su perfección, podrían haber entrado en el dominio de Dios, bajo su amor y comprensión. Pongamos un ejemplo de esto. El fuego. El fuego, si no estás preparado para usarlo, ya que no tienes una educación suficiente, es peligroso, pero controlándolo puede ser muy útil. De hecho, la humanidad se ha desarrollado gracias al dominio del fuego. ¿Cuáles fueron los resultados de la caída? Lucifer pasó a ser Satán y la humanidad a ser sus hijos. Jesús llama múltiples veces a los hombres caídos como raza de víboras, siguiendo la metáfora de la serpiente. Y se hacen referencias a que Satán es el príncipe y Dios de este mundo. También se dio origen al pecado, el cual el principio divino explica que es de 4 tipos. En primer lugar está el pecado original, como derivación de la caída espiritual y física de la que hablamos en el vídeo anterior de los primeros antepasados humanos. En segundo lugar, el pecado hereditario, el de los antepasados que se hereda por la sangre a los descendientes. En tercer lugar está el pecado colectivo, en el que toda una sociedad es colectivamente responsable de un acto malo. Por ejemplo, en la crucifixión de Jesús, todo el pueblo fue el responsable. En último lugar está el pecado individual, el que cometemos de forma individual, como su propio nombre indica. Podemos seguir el ejemplo de un árbol. Las raíces serían el pecado original, el tronco, el pecado hereditario, las ramas, el pecado colectivo, y las hojas, el pecado individual. No nos podemos despojar de todos los pecados sin acudir a la raíz, el pecado original. Entremos ahora en una cuestión muy profunda que se ha debatido a lo largo de la historia y que el principio divino busca dilucidar. ¿Por qué Dios no intervino en el proceso de la caída si es un ser omnisciente y omnipotente? Para comprender esto, el principio divino nos explica que debemos entender primero el concepto de la libertad, que no puede existir la libertad sin la responsabilidad y sin la libre voluntad de actuar ante esa responsabilidad
sin coacciones ni imposiciones. También se explica el concepto de libertad de la mente original, según la cual la libertad no puede existir sin esa responsabilidad de la que estamos hablando y sin la persecución de un propósito bueno siempre acorde a nuestra mente original. Os lo estaréis preguntando, ¿fue la libertad la causa de la caída? No. De hecho, Eva, a punto de caer, seguro que se sintió mal de acuerdo a esta libertad de la mente original de la que estamos hablando. Una vez comprendido este concepto de libertad, el principio divino explica que Dios no intervino en la caída por 3 razones. El primero de ellos es para que el principio de la creación fuera perfecto y absoluto. Esto se debe a que Dios, como hemos explicado anteriormente, solo se relaciona con seres y acciones perfectos. Al haber intervenido en el proceso de caída, hubiera negado la capacidad de los seres humanos a llegar a ser perfectos, hubiera cortado esa libertad que tenemos como seres humanos, como hemos hablado anteriormente en relación a la responsabilidad. A día de hoy no tendríamos esa libertad de la que gozamos. Seríamos como una especie de robots. Y el principio divino explica que Dios quiere relacionarse con la humanidad como un padre se relaciona con su hijo, no como un ser humano se relaciona con un teléfono móvil. El segundo punto es para que solo Dios fuese el creador. Este es un punto muy reflexivo y filosófico. Dios, como acabamos de decir, solo se relaciona con seres y actos de su creación. Al haber intervenido, hubiera aceptado la caída como parte de su creación, por lo que debería haber restaurado los principios y leyes que crearon el universo. Satán hubiese ascendido a la posición de creador junto con Dios, al haber creado un nuevo principio a través del proceso de la caída. El tercer punto es para establecer a la humanidad como Señor de todas las cosas. Dios quiere que la humanidad nos parezcamos a Él, que seamos seres originales y creativos. Sin embargo, en la etapa de crecimiento en la que se encontraban Adán y Eva, aún no estaban preparados para establecerse en esa posición. Al haber intervenido, les hubiera colocado ya en esa posición de dominio o de poder sin estar cualificados aún para ello. Todo este largo camino y proceso es lo que se denomina restauración, que es lo que veremos en el siguiente vídeo. Sin más, os agradezco mucho haber visto este vídeo, os invito a que leáis este capítulo y nos vemos en el próximo.